humanos, mis derechos humanos, mis derechos humanos. Quiero mis derechos humanos, ¿dónde están mis derechos humanos? Mis derechos humanos. Llamen al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hola, hola, buenas tardes amigos y amigas, soy Sebastián Izquierdo y hoy día vamos a hablar de los derechos humanos acá en Capitalismo Revolucionario. Vamos a hablar de todos los derechos humanos. Veámoslo. Me cago, no me pegue, me cago, no me pegue, no me pegue, no, me cago, no me pegue. Yo le pido al grupo del Capitalismo Revolucionario que está arriba, por favor, silencio. La pregunta que todo el mundo se está haciendo hoy en día es si realmente se violan o no se violan los derechos humanos en Chile. Pero para eso tenemos que saber qué crestas son los derechos humanos. Desde su primera mención en 1215 en Inglaterra, siempre han sido un tema controvertido y no hay una sola opinión al respecto. Historia. En el año 1215, siglo XIII, plena Edad Media, un grupo de nobles ingleses se negaron a obedecer al rey y luchar contra el ejército invasor francés hasta que el rey les firmara un estatuto con ciertas garantías, entre las cuales se encontraba que los impuestos fueran justos, que tuvieran una representación parlamentaria, que existiera el derecho de que el rey no se pudiera meter en la casa de la gente de forma arbitraria, etc. Si quieres ver una versión hollywoodense muy bien hecha respecto a este episodio concreto de la historia, te recomiendo que veas la película Robin Hood, donde actúa el papel estelar Robert Russell Crowe. El hecho es que el rey Juan Sin Tierra no obedeció el acta de garantías que había firmado, y es por eso que luego de posteriores muchas revueltas, los nobles ingleses, incluso los plebeyos de Inglaterra, consiguieron una serie de derechos que serían después la base desde la cual se levantaría la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos de América. Declaramos estas verdades como autoevidentes: que todos los hombres son creados iguales y dotados de su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Este es el siguiente hito histórico respecto de los derechos humanos, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que, sumada a lo que ocurrió unos años después en la Revolución Francesa, con los derechos del hombre y el ciudadano, escritos por el señor Saint-Just, que significa santo justo, van a marcar la pauta de lo que serían los derechos humanos en la modernidad. Por último, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue puesta por las Naciones Unidas. Y es actualmente, a pesar de ser controvertido y de tener muchas discrepancias dentro del mundo, la fuente más estándar para referirse a derechos humanos en la actualidad. Doctrinas. En cuanto a los derechos humanos, podemos distinguir claramente dos ejes con dos doctrinas cada uno para interpretar y entender lo que son los derechos humanos. El primer eje corresponde al origen o procedencia de los derechos humanos y se materializa en las posturas positivista y naturalista. El naturalismo es la idea que los derechos están en la naturaleza, que el ser humano no los inventa, sino que los descubre, y que estos pueden ser respetados o no, pero eso no quita que existan. Un derecho puede no haberse descubierto, no haber sido respetado, y aún así siempre existió porque estaba en la naturaleza. En contraposición, el positivismo plantea que los derechos son meros convenios, consensos, constructos sociales, algo que los seres humanos se han puesto de acuerdo para aplicar. Para el positivismo, los derechos cambian a medida que la sociedad va cambiando. Un buen ejemplo de positivismo es cuando alguien dice la moral es relativa. Lo que está bien aquí está mal allá, o lo que es bueno y malo para ti no necesariamente es lo mismo que lo bueno y malo para mí. Para el positivismo, el bien y el mal, lo justo y lo injusto, el derecho y el no derecho, corresponden simplemente a una opinión. Y como son una opinión, los positivistas tienen el clásico dicho might is right, que significa la fuerza hacia el derecho. Es decir, algo es un derecho en tanto y en cuanto existe la fuerza para imponerlo como derecho. Pongamos como ejemplo la esclavitud. ¡Trabaja, mierda! ¡Trabaja, mierda! ¡Trabaja! Desde la perspectiva naturalista, la esclavitud siempre estuvo mal, toda la historia. Lo que pasa es que los seres humanos no nos habíamos dado cuenta, no lo habíamos descubierto, pero observando la naturaleza comprendimos a través del descubrimiento de ciertos aspectos de la naturaleza humana, descubrimos que la esclavitud estaba mal y por lo tanto al descubrirlo cambiamos nuestra conducta, lo que no exculpa de haber hecho una violación de derechos a los antiguos que tenían esclavos, sino que simplemente no sabían que estaban haciendo algo injusto, algo que pasaba a llevar el derecho, y eso se va a descubrir
por medio de la observación del ser humano. Para un positivista, por el contrario, la esclavitud solía estar bien, ahora está mal, porque los seres humanos simplemente cambiaron su opinión y por lo tanto la esclavitud no era un derecho, era un derecho tener esclavos y luego ya dejó de serlo. El siguiente eje se refiere a cómo actuamos frente a un derecho. En este eje existen también dos posturas, una que se llama positivismo, de nuevo, y otra que se llama negativismo. El negativismo implica actuar en negativo, es decir, que el derecho impone una prohibición sobre los demás en lugar de una obligación. El derecho negativista a la vida se sustenta en la prohibición de asesinar. El derecho negativista a la propiedad privada se sustenta en la prohibición de robar. El derecho negativista a la salud se sostiene con la idea de no dañar, enfermar o agredir a los demás. El derecho negativista a la educación se sostiene en no quemar libros, no censurar, no prohibir a las personas estudiar o aprender. El positivismo en este eje no tiene nada que ver con el positivismo en el otro eje, sino que tiene que ver con actuar positivamente en pos del derecho, es decir, proveer el derecho en sí mismo. Por ejemplo, para el positivista, el derecho a la salud implica poner un hospital, poner médicos, poner medicamentos, entregar medicina, incluso medicina alternativa, y sentar las bases para proveer eso, para entregarlo. Y ahí existiría un derecho. Para el positivista en la acción, el hecho de no dañarte o el hecho de no matarte, el hecho de no enfermarte, no garantiza el derecho a la salud. Lo que garantiza el derecho a la salud es darte el servicio de salud. Cuando algunos comunistas dicen en China o en Venezuela hay libertad de expresión, ellos como positivistas de la acción del derecho se están refiriendo a que el Estado pone muchísimos medios de comunicación para que la gente se exprese. Mientras que cuando un naturalista dice que en China o en Venezuela no hay libertad de expresión, se refiere a que el Estado activa y positivamente está censurando o impidiendo ciertas expresiones. A mí me parece... ¿Tú estimas que aquí hay más libertad de prensa que en Venezuela? Me parece sorprendente que se hable con tanto despojo en nuestro país respecto a la falta de libertad de prensa en otros países, cuando aquí en Chile hay menos libertad de prensa efectivamente que en Venezuela. Hay menos libertad de prensa que en ¿comparable Venezuela. con el régimen venezolano? El 82% de las platas del Estado en Chile van a parar a 2 consorcios mediáticos. ¿Eso es libertad de prensa garantizada? Yo me temo que no. El año 2015 hubo 8 allanamientos a radios comunitarias en Chile, les quitaron todos los aparatos. ¿Eso es libertad de prensa? ¿Tú tienes un medio? Sí. ¿No es nada feria? Que le llega 0 pesos al mes. Está bien, pero ¿a ti te han coartado la libertad en algún momento? No. Las doctrinas de este eje son mutuamente excluyentes, incompatibles. Si yo garantizo, resguardo un derecho negativo, automáticamente estoy impidiéndome a mí mismo como Estado proveer un derecho en sentido positivo. Y si yo proveo un derecho positivo, estoy por fuerza violando derechos en sentido negativo. Bien. Mucha teoría. Como podemos ver, los derechos humanos no son un tema tan simple y tan fácil como la gente normalmente piensa. Pero la pregunta subsiste: ¿se violan o no se violan los derechos humanos en Chile? Y antes de responder esta pregunta, al menos desde mi postura, les quiero pedir por favor que se suscriban si es que les gusta este video, compártanlo con todos sus amigos, pónganlo en sus redes sociales, denle me gusta y si consideran que mi trabajo lo amerite, realicen una donación por medio de la cuenta que aparece en este momento en la pantalla. Volviendo, ¿se violan los derechos humanos en Chile? En mi opinión, inequívocamente sí, pero aquí la cosa se complica un poquito más. ¿Quién viola los derechos de quién? Yo personalmente diría que todos violan los derechos de todos en la situación que nos encontramos ahora y que todo el mundo sabe cuál es. Pero alguien me va a responder: solamente el Estado puede violar los derechos humanos. El puro Estado puede violar los derechos humanos. La gente no puede violar los derechos humanos. El Estado es el que viola los derechos humanos nomás. Los pagos no tienen derechos humanos. La verdad es que esto es un invento chileno y de algunos partidos de izquierda en otras partes del mundo que no tiene sustento y ni siquiera se encuentra en la ONU, que ya de por sí es una organización bastante cegada hacia la izquierda y el positivismo. Y además esto demuestra la fractura brutal entre una derecha naturalista, negativista, que considera que cualquiera puede violar los derechos humanos de cualquiera y que los derechos humanos son, como lo explicamos antes, una cosa natural que hay que respetar, y un positivismo en toda instancia que tiene la izquierda, que dice que los derechos son una cosa que se nos ocurre y que hay que imponer por la fuerza y que implica
proveer el derecho. Un derechista dirá, hay una situación generalizada de desorden, de caos, falta de Estado de Derecho y se están violando generalizadamente los derechos de todas las personas. Y un izquierdista dirá, los pagos del Estado fascista de Piñera están violando esos derechos humanos. Pero con las herramientas teóricas que yo les acabo de entregar, ustedes pueden juzgar por ustedes mismos. ¿Se violan los derechos humanos en Chile? ¿Quién viola los derechos humanos de quién? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y recuerda compartir, suscribirte y donar. Un beso. Don't sit at home all alone in your lonely Tiene que ser por arriba y me dolió, culeado, me dolió. No, no lo hizo fuerte. Me dolió, weón. Nada, no hice nada fuerte, weón.